Así que número 1, ¿qué no es guerra espiritual? La guerra espiritual no es andar proclamando la sangre de Cristo. Y uno lo hace por fetiche. ¿Cuántos son padres acá? Yo cuando era chiquitico, porque yo fui pequeño alguna vez, no lo creía. Y hay una foto por ahí en el grupo de la iglesia, gracias por quien la montó, Dios lo bendiga, oro por usted. Pero mi mamá cuando yo salía de la casa me dijo, mijos, la sangre de Cristo lo cura. Entonces cambiamos el Dios me lo lleve en paz por la sangre de Cristo lo cubra. No es un fetiche, la sangre de Cristo no tiene argumentos de protección. La sangre de Cristo solamente se utilizaba en la Biblia para la expiación. Por eso para los judíos, usted nunca verá a un judío usando un color rojo. Ni en su casa, ni mucho menos en un tablero. Porque los judíos tienen implicación con el color. Así como hablamos de los números, y el pastor nos hablaba de los números, o el hermano Guillermo, la implicación de la bestia y todo esto. Para los judíos el rojo tipifica la sangre, y en la Biblia la sangre es la vida. Por eso es que la sangre de Cristo es la que es derramada por usted y por mí, porque la sangre de Cristo es la que nos da vida, nos limpia y nos da vida. No tiene ninguna otra función. ¿Está conmigo? Vamos bien hasta ahí. Dijéralo. Está acostumbrado a esto toda la vida, a andar haciendo guerra espiritual, y cuando uno va a hacer guerra espiritual me cubro con la sangre de Cristo reprende, sangre de Cristo. Y yo no me imagino a los ángeles boleando manguera con sangre en el cielo ahí, apártense de mí, demonios asquerosos. O sea, yo no me lo imagino así. Y perdóneme, pero es que así es como lo plantea la tradición. La sangre de Cristo únicamente, desde la perspectiva bíblica, lava al pecador de su pecado. ¿Cuántos hemos sido lavados por la sangre de Cristo? ¿Cuántos hemos sido lavados por la sangre de Cristo? Esa es la función. ¿Qué no es guerra espiritual? Dígale al que tiene a su lado, vamos a matarle otra vaca sagrada. Guerra espiritual no es atar y desatar. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hicimos una oración? Yo ato, reprendo, ligo, encadeno, pongo una piedra y lo echo a los abismos y no salgas de allá y te piso y nos ponen a brincar. Yo estuve en una experiencia en Medellín cuando estaba en el seminario, antes de entrar a la universidad acá. Y yo alguna vez les comenté, seminaristas, los últimos años, ya había una materia que se llamaba demonología y guerra espiritual. Aquí en Bogotá, en Colombia, solo hay dos instituciones cristianas que son homologadas por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Educación como título universitario. Son, número 1, el Seminario Bautista de Cali, y número 2, el Seminario Bíblico de Colombia. Tienen marketing internacional, es una cosa, la preparación es excelente. Yo estaba estudiando en el Seminario Bíblico de Colombia, y en Medellín hay un edificio, en el centro de Medellín, que se especializa solo en liberaciones. Una compañera se fue allá a hacer un trabajo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y no bajaba. Una chica que estaba estudiando para pastora de Ocaña. Cuando baja uno de los que dirigen la casa de oración, dice, ¿quién viene con fulana? Este grupo. La logramos calmar, llévensela para el seminario, porque la muchacha está supremamente influenciada por Satanás. Nos la llevamos para el seminario, ella tenía una atadura por el novio. La llevamos al seminario, el seminario queda en Robledo, Palenque, en Medellín. La llevamos al campus del seminario, porque es una cosa inmensa en Medellín. Cuando de un momento a otro la chica vuelve a manifestar que el diablo estaba ahí, 11:30, 12 de la noche ya empieza a gritar como loca el nombre del novio. 12:10 de la noche llega el novio a la puerta. Siento que Sandra me está llamando. No dijo, no, que es esta vaina. De parte de Dios, de que esta vaina. Como Satanás conoce, no nuestros pensamientos, pero sí las intenciones del corazón. Estábamos con uno de los que estábamos estudiando para pastoral. La china era una muchacha de Ocaña muy bonita. La china empezó a tocarse. Y le decía al que estaba ahí, usted me desea, yo me he dado cuenta cómo me mira. Yo le gusto, ¿no? Casi que le dice, sí, pero así como está, no.
Así no. El cuento fue que empezamos todos a gritar. Yo venía de una iglesia carismática. Todos gritábamos, todos afónicos, todos agarrados. ¡Fuera! Traigan agua que esto va para largo. ¡Fuera! Atamos, reprendemos, nada. Llegó un hombre llamado Javier Bockel. Era un anciano, barba blanca, pelo blanco, ojos azules blancos porque era suizo. Y Javier Bockel entra. Mire, esa escena a mí me quedó grabada, hermano. Javier Bockel entra, todos gritando, arrinconados. Eso usted no se... Yo duré durmiendo 3 meses con mi compañero de habitación en la misma cama. El cuento es que entró Javier Bockel, entró al auditorio, caminó, con un caminado despacio, se acercó a esta muchacha, todos arrinconados, él se acerca a ella, la toma de la mano y casi susurrándole le dice: Sandra, en el nombre de Jesús, sé tú. Y ¡prum! Fue ella. Nosotros llevamos 1 hora y media gritando, zapateando, atando, encadenando, rociando, sellando, lo que usted quiera. Sandra, en el nombre de Jesús, sé tú. Eso es autoridad espiritual, hermano. Es que uno no convence al diablo a gritos, ni con prácticas de atar ni desatar, y quiero mirar eso. Solo hay 2 textos en la Biblia que hablan de atar y desatar. Usted no encuentra más versículos en la Biblia. Los malos hermeneutas o exegetas han querido hacer que estos textos coincidan. O sea, los que estudian la Biblia por encima han querido amarrar los textos y decir es que este texto y este se juntan. Pero no es así. Rápidamente yo quiero que leamos los textos y que miremos qué es lo que la Biblia está hablando cuando en esos 2 textos habla de atar y desatar y cuál es la responsabilidad de la iglesia frente a esto. Número 1, Mateo capítulo 2, 21, versículo 28 y 29. Mateo 12 o 21, ya les digo. Creo que es Mateo 12. Mateo 12, igual ustedes como lectores deben saber dónde está el texto, amén. Amén. Pero mientan descaradamente, ahorita piden perdón. Mateo capítulo 12, versículo 28 al 29, mire lo que dice. ¿Está conmigo? Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues, ¿cómo puede alguno estar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El otro texto está en Mateo 18, 15 al 20. Se lo quiero leer. Mateo 18, 15 al 20. ¿Está conmigo? Dice la Biblia: por tanto, si tu hermano peca, porque se lo voy a leer desde ahí para que entienda el contexto de la lectura. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, pero si no te oye, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, di a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y ¿qué? Publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 o 3 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, y allí yo estoy en medio de ellos. Son los únicos 2 textos en la Biblia que usted encuentra de atar y desatar. ¿Los había leído? Número 1, el primer texto, Mateo capítulo 12, versículo 28 al 29. El contexto es que Jesús viene hablando en parábola. Usted sabe que la parábola es uno de los métodos de literatura que Jesús usaba para enseñar a las gentes. ¿La parábola cuál es? ¿La parábola de qué habla? La parábola estaba hablando de la autoridad de Jesús. El contexto es que los fariseos y escribas le dicen: tú echas fuera a los demonios por el poder de Belcebú. ¿Está conmigo? El contexto no son los discípulos. El contexto del pasaje no son los discípulos. Como referencia, Marcos 3, 22 al 25. ¿Por qué se llaman evangelios sinópticos? ¿Por qué decimos que Mateo? ¿Cuántos sabían que en la Biblia existen evangelios sinópticos? ¿Cuántos sabemos que hay que tener Biblia? ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas.
¿Por qué se les llama evangelios sinópticos a Mateo, a Marcos y a Lucas? Porque los tres tienen unos relatos que complementan la historicidad de Jesús, la biografía de Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Por eso se llama Mateo, Marcos y Lucas evangelios sinópticos. Por eso usted cuando estudia los evangelios estudia Mateo, Marcos y Lucas. Juan es tardío, Juan es del año 99-100. Juan fue escrito con un objetivo y era un objetivo de reprender al pensamiento gnóstico. Mientras que Mateo, Marcos y Lucas es escrito para una comunidad judía, griega y romana. Entonces el pensamiento de Mateo, Marcos y Lucas lo que hace es llevar una continuidad de pensamiento de quién es Jesús. ¿Está conmigo? Entonces el texto de Mateo usted lo tiene que entender con Marcos. Y usted se da cuenta que Jesús está hablando de su autoridad. El texto no está hablando de autoridad a la iglesia. El texto de Mateo 2 está diciendo es Jesús, yo tengo la autoridad para atar al diablo, porque yo estoy por encima de. ¿Me estoy dando a entender? Mientras que el texto de Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20, está hablando a la iglesia. Por eso el texto comienza hablando, yo tengo un problema con Miguelito. Y resulta que yo hablo con Miguelito, Miguelito no me pone cuidado, entonces llamo a un testigo que es a Sandra y a Junior y le digo, ven Juan, necesito que me sirvas de testigo, no para bolas, entonces los presento en la iglesia. Y en ese contexto es que se habla de atar y desatar. Resulta que atar y desatar son términos que usan los rabinos judíos. Atar y desatar son palabras que significan permitir y no permitir. Las palabras originales que vendrían a ser como asal, que es atado, y gitil, que es desatado, hablan es de permitir y no permitir. O sea que la Biblia no está diciendo ate cosas espirituales, está hablando de disciplina en la iglesia. Y lo que la Biblia está diciendo es que los líderes espirituales son los que permiten o no. Voy a ponerle un ejemplo. Yo como líder espiritual hay un conflicto entre Katy y Guillermo. Es un ejemplo, ¿no? ¿Están bien? ¿Sí? Pronto el Señor hablando, siento algo. Hay un ejemplo, entonces están ahí. Entonces yo tengo la autoridad de permitir o no de que el conflicto se haga público o no se haga público. Lo ato o lo desato. Y puedo disciplinarte, permitir, atar o desatar, no permitir. ¿Me estoy dando a entender? Es el concepto bíblico. Por eso en ningún lado, hermano, de la Biblia, usted encuentra a los apóstoles o a Jesús atando o desatando demonios en una liberación, en una guerra espiritual. Mateo capítulo 16, para dejarlo más loco. Hechos 16, perdón. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Hechos 16, versículo 16 al 18. ¿Lo tiene? Y vamos avanzando. ¿Está conmigo? Hechos 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, un contexto de liberación o guerra, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos anuncian el evangelio de salvación. Esto hizo por muchos días hasta que desagradó a Pablo. Pablo se volteó y le dijo al espíritu inmundo, te ato, te encadeno, te reprendo, te ligo, te echo a lo profundo de los abismos. ¿Sí dice eso la Biblia? Dice, te echo, la sangre de Cristo me cubre, dice la escritura que dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice Pablo? Pablo le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Cuál es el ejemplo bíblico a la hora de hacer una guerra? Es en el nombre de Jesús. Filipenses dice, en el nombre del cual se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra, y abajo de la tierra y encima de los cielos. Por eso dice la escritura que el Padre le dice, Pablo escribiendo a las iglesias, que el Padre dijo, ven hijo, siéntate a mi diestra. Acuérdense que dijimos que en el contexto bíblico, la diestra, ¿qué significa? Poder. La izquierda es vergüenza. Pero la derecha es poder, autoridad. Por eso es que dice que toda la creación está sujeta a la autoridad de ¿quién? De Jesús.